Shalom, shalom a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, la parashá Atzinu. Atzinu se llama la parashá que tenemos el día de hoy. Y esta la encontramos en el capítulo número 32 de nuestro libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32. Y esta parashá significa oigan o escuchen, Atzinu, oigan. Esta es la parashá, la penúltima del ciclo anual de la Torá, y en esta podemos, aunque es un solo capítulo, podemos sacar muchísimas enseñanzas y muchísimas reflexiones. Para darle un contexto a esta parashá, en el estudio anterior, la semana pasada, nos encontramos que Moshe congrega a todas las autoridades y cabezas de las tribus de Israel para declarar lo que iba a acontecer en el futuro. Y encontramos así en Deuteronomio capítulo 31 versículos 28 y 29 lo siguiente. Dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros alcaldes, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos al cielo y en la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal en los ojos del Señor, enojándole con toda la obra de vuestras manos. Al comentar este cántico, dice Rabenu Beaye Ben Asher, dice lo siguiente: la esencia de este canto es que Moshe devela ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Comienza desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando en los días de Mashiach. Es decir, que ese rabino nos muestra que este cántico va desde la creación hasta los días del Mashiach, o sea, hasta el final de esta presente. Y así dice el cántico: desde el momento de la creación, el Eterno elige a Israel como su pueblo y lo acompaña a través de las vicisitudes del desierto. Pero el pueblo de Israel olvida todas estas bondades y sucumbe ante el paganismo. Este acto de ingratitud se debió al exceso de bien y de quietud en el cual estaban inmersos. Es decir, cuando el Eterno nos bendice y nos bendice en gran manera, ese es un momento en el cual no nos podemos olvidar del Eterno. A Hashem también hay que buscarlo cuando estamos bien, porque podemos correr el peligro que ocurrió, que tuvo y en el cual cayó nuestro amado pueblo, que después de ver toda la grandeza que el Eterno les dio después de sacarlos de Mitzrayim, se olvidaron de él y se apartaron de sus caminos. El exilio, continúa Rabenu Benayer, sobrevendrá como castigo divino, pero el Eterno no los extermina. No sea que los enemigos se vanaglorien y lo atribuyan a su poder. En un futuro por venir, el Eterno reivindicará la causa de Israel y retribuirá a sus adversarios por la sangre de Israel derramada. En última instancia, continúa este rabino, el Eterno vindicará a su pueblo. Según lo que él dice que las palabras de Moshe culminan en el versículo 38 de todo el capítulo 32. Termina cuando él dice, vamos a mirar el texto, porque no todo el capítulo 32 habla Moshe, sino que llega hasta el 38 y lo podemos ver cuando dice: la grosura de cuyos sacrificios solían comer, bebiendo el vino de sus libaciones, que se levanten y les ayuden, que sea un refugio para ustedes. Hasta ahí va lo que dice Moshe. ¿Por qué? Porque el versículo 39 dice: miren ahora que yo soy él y no hay Dios conmigo. Ahí ya se le atribuye esas palabras a palabras dichas por el Eterno. El versículo 39 seguramente es el Eterno el que habla, asegurando al pueblo de Israel mediante juramento solemne
su redención futura. Es decir, todo el capítulo 32, desde el versículo 1 hasta el versículo 38, habla Moshe, habla desde la creación del mundo y habla todo lo que va a pasar Israel por desobedecer al Eterno. Es una reprimenda muy grande, es muy dura lo que está sucediendo, pero finalmente, Hashem es el que le ayuda al pueblo y le da una promesa de redención. Para Rambán, para Maimónides, este cántico es una promesa explícita de redención futura que, a pesar de su brevedad, contiene todo lo atinente al futuro de Israel. Según el Talmud, dice que el cántico era dividido en 6 áreas temáticas. Y eso es muy importante porque así es que vamos a llevar nuestra enseñanza. Y es lo siguiente. Según el Talmud dice, permítame un segundo, Shalom William. Según el Talmud dice que este capítulo 32, esta parashá Asinu, fue dividida en 6 partes y estas 6 partes eran recitadas una parte cada semana en el templo. Y se divide de la siguiente manera: del versículo 1 al versículo 6 es la primera parte, del capítulo 7 al 12 la segunda parte, del capítulo 13 al 18 la tercera parte, del capítulo 19 al 26 la cuarta parte, del versículo 27 al 35 la quinta parte, y desde el versículo 36 hasta el final la sexta parte. De esta manera era que se dividía en la época en el cual el Santo Templo existía esta parashá tan importante. Leían un pasaje cada Shabbat, tal vez cada semana, finalizando la lectura en 6 Shabbatot y volvían a empezar. O sea, algo muy interesante y lo importante de esta parashá. Y hoy quiero compartir con ustedes la primera parte, porque es tan grande esta parashá que no nos da para estudiarla toda. O tendríamos que estudiarla toda muy de carrera y de eso no se trata. Entonces, queremos solamente mirar la primera parte de esta parashá. Entonces dijimos que esta primera parte va desde los versículos 1 hasta el versículo 6. El versículo 1 dice lo siguiente: Oigan, oh cielos, y hablaré, y que la tierra escuche las expresiones de mi boca. Devarim 32, versículo 1. Este versículo es muy importante y a su vez muy misterioso. Pues ¿cómo llamamos a dos cosas y no a seres humanos que sean testigos? El comentario que hace Rashi a este versículo dice lo siguiente: Oigan, oh cielos, que yo advierto a los miembros de Israel, y ustedes sean testigos acerca de eso, pues yo les había dicho que ustedes serían testigos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 31, versículo 28, que estudiamos, con el que empezamos esta enseñanza, cuando dice: Hablaré a sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Es decir, que Moshe ya había advertido al pueblo que los testigos que iba a tomar eran el cielo y la tierra. Es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque según las leyes de la Torá, cuando se advierte a alguien que no cometa un determinado acto, la advertencia debe ser hecha en presencia de testigos. A menos que se asuma que Moshe quiera emplear a los cielos y la tierra como testigos, no se explica por qué aquí se dirige directamente a ellos. Ahora bien, Rashi agrega que Moshe ya había informado previamente a Israel que los cielos y la tierra servirían como testigos, porque una advertencia solo es válida
si el advertido tiene conciencia de que la advertencia fue hecha con testigos. No sé si quedó claro, ¿sí? Pero en este caso dice que cuando una persona, un juez, le iba a advertir a otra persona algo que no hiciera o algo que hiciera, tenía que hacerlo en presencia de testigos. Y que esa persona a la cual se le fuera a dar la indicación supiera cuáles iban a ser los testigos. Y yo creo que a veces, muchas veces pasa en nuestras casas, que uno dice a los hijos, mire, se lo digo delante de su mamá y delante de su hermano, no haga tal cosa. Siempre estamos que cuando queremos advertir algo, es que haya testigos para que eso no quede, que a mí no me dijeron y después no pase nada. Y también, esto es lo que significa la expresión que la tierra escuche. ¿Y por qué razón Moshe hizo testigos? Perdón, que me perdí como momentico. ¿Y por qué razón Moshe hizo testigos a los cielos y la tierra? Por lo siguiente, Moshe se dijo, yo soy un ser mortal de carne y sangre, y mañana moriré. Si más adelante los israelitas dicen, nosotros no aceptamos el pacto con el Eterno de cumplir la Torá, ¿quién podrá contradecirnos? Sí, porque finalmente Moshe iba a morir y esa generación podría decir a futuro, ya se murió el que nos dijo, ¿quién va a contradecirnos que nosotros sí podemos o no podemos hacer la Torá? Por eso Moshe llamó como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, testigos que perduran para siempre. Ellos sí no se mueren. Y además Moshe también los utilizó como testigos porque los israelitas se hacían meritorios, ellos mismos, es decir, los cielos y la tierra, les darían su recompensa, como se declara en Zacarías 8:12. ¿Qué dice Zacarías 8:12? Dice, la viña dará su fruto y la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. Es decir, si el pueblo de Israel cumplía el pacto, los cielos y la tierra se encargaría de dar la bendición que el Eterno tenía para ellos. Pero si los israelitas y el pueblo de Israel se hacían culpables, la mano de los testigos será la primera en estar contra ellos. ¿Sí? ¿Por qué? En Devarim, en este mismo capítulo, en este mismo libro, en el capítulo 7, versículo 17 se declara, la mano de los testigos estará primero sobre él para matarlo. ¿Ya? Es decir, cuando había una acusación de una pena capital, los primeros que arrojaban la piedra para acabar con el mal en el pueblo eran los testigos. Y luego la mano de todo el pueblo, así eliminarás el mal de tu interior. Eso dice Devarim capítulo 7, versículo 17. Entonces, ¿qué sucedía si los israelitas incumplían el pacto? Los cielos y la tierra, como está escrito, dice, Él retendrá los cielos y no habrá lluvia. O sea, el Eterno retendrá los cielos y no habrá lluvia. Y el suelo no rendirá su producto. O sea, los dos testigos se iban contra el pueblo. La falta de lluvia del cielo y la esterilidad de la tierra equivalen al castigo de los testigos. ¿Ya? O sea, eran los dos primeros que se iban a cumplir el juicio. El cielo y la tierra no lluvias y el suelo no da fruto. El destierro de la tierra de Israel a mano de las naciones del mundo equivale al castigo de todo el pueblo. Es decir, los dos primeros testigos iniciaban el juicio y luego las naciones, representando al pueblo, era el que completaba este castigo. Hasta ahí el versículo primero. El versículo 2 dice, el versículo 2 del capítulo 32. Goteará como lluvia mi lección, fluirá como rocío mi enunciado, como vientos tempestuosos sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre la tierra. La idea de este versículo es la esperanza de Moshe para que sus palabras sean como el rocío de la mañana,
que dan nueva vida a las plantas, recubre la tierra y da vida a los seres humanos. De esta manera, Moshe quiere que las palabras que está expresando, al igual que la Torá, riegue y fructifique el corazón de cada israelita. Y que según su capacidad, cumpla con la Torá que Hashem, según su sabiduría, voluntad y capacidad. Es decir, la Torá fue dada a todo el mundo, pero no para que todo el mundo la cumpla toda, porque es imposible que esto suceda, sino que cada uno, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su sabiduría, pueda cumplir con lo que el Eterno le ha enviado. Que todo germine, es lo que quiere Moshe, y que florezca a su manera, ya que la diversidad de la naturaleza hace su belleza. Rashi declara con respecto a este versículo: la Torá que yo entregué a Israel es vida para el mundo. De igual modo, la lluvia es vida para el mundo, cuando el cielo derrama lluvia y rocío. Los sabios, sin embargo, percibieron que había algo más en esta analogía, así como lo plantea Sifrei Hatzinu 306. Sifrei Hatzinu es el compendio de comentarios sobre Números y Deuteronomio que se hicieron en la época de la Mishnah. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los sabios? Refiriéndose a este versículo, dice: que mi enseñanza caiga como lluvia, así como la lluvia es una sola cosa, pero al caer sobre los árboles, permite que cada uno de ellos produzca su fruto sabroso según el que sea. La vid a su manera, el olivo a la suya, así como la palmera datilera, así es una sola la Torá, como la lluvia, ¿cierto? Pero sus palabras producen las escrituras, dicen los sabios, la Mishnah, las leyes y la sabiduría popular. Como lluvia sobre pasto nuevo, así como el agua cae sobre las plantas y las hace crecer, algunas son verdes, otras rojas, otras blancas, otras negras. Así las palabras de la Torá producen maestros, seres valiosos, sabios, personas rectas y hombres piadosos. Hasta ahí la cita de Sifrei Hatzinu. De la misma manera, nuestro rabino Shaul de Tarso nos enseña que el Eterno, por medio de su Ruach, a cada uno da diferentes dones o regalos con el fin de completar el propósito de la redención. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 31 lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 31. Dice Rab Shaul: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Eloa el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de santidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, o sea, de Hashem. La Iglesia, cuerpo del Mesías. Y continúa Rab Shaul: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Mashiach. Pues por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos
o no judíos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Y así sucesivamente nos va comentando Rab Shaul una serie de cosas que nosotros debemos tener como importante. Cuando el Eterno envía la lluvia, que representa en este caso la Torá, no podemos decir que todos tenemos que ser iguales y todos que el Eterno nos hizo de una manera igual y que todos pensemos igual, sino que nos dio la oportunidad de tener nuestras propias ideas y de cumplir con el servicio al Eterno de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros le sirvamos. Lo importante es que le sirvamos y lo importante es que comprendamos y entendamos la Torah, que es lo que Él nos quiere enseñar. Versículo 3. Si de pronto tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? Y vamos compartiendo la enseñanza. Shalom, mi hermano. Espérate, pongo volumen. ¿Qué más, William? Permíteme, yo le pongo volumen aquí a la llamada porque... Ahí le escucho perfecto, ahora sí. Pues le iba a preguntar, porque digamos los dos versículos, el 1 y el 2 de Asim, para allá, el 2 y el 3, perdón, el 1 y el 2, que la enseñanza caerá como la lluvia y está la reflexión y la comparación como cuando cae la lluvia a las plantas. Entonces que las plantas cada una se necesita el agua para hacer la fotosíntesis, su crecimiento, y el fruto final es diferente en cada una, ¿sí? Correcto. Es la reflexión que nos estás invitando. Entonces así también avala como la pluralidad del pensamiento del judaísmo. Claro. Vamos a entenderlo así, aunque Rab Shaul dice que el espíritu es uno, ¿no? Sí. Hay una sola Ruach y un solo Adón. Por eso es que... Correcto, William. Lo que pasa es que... Pero hay mucho pensamiento dentro del judaísmo y estaría de todas formas bien, ¿no? Pienso que es avalado, según estos versos de la Torá, entendería que los muchos pensamientos y líneas dentro del mismo judaísmo parece que la estuvieran avalando ahí, ¿no? Correcto, William. Ahí el tema es el siguiente. Uno no puede ser sectarista y el judaísmo no puede llegar a ser sectarista, que muchas veces desafortunadamente sucede, ¿ya? Es decir, si yo no pienso como tal línea, entonces no soy judío. Y hay muchas corrientes del judaísmo que piensan que la salvación solo está si se vive por medio de esa línea de judaísmo. Es lo que dice Rab Shaul. Entonces, si la rodilla no es ojo, entonces no es del cuerpo, es del cuerpo. Solamente que la rodilla cumple una función y el ojo cumple otra, ¿ya? Pero el cuerpo es uno. Y en este caso, la Ruach, el espíritu, es uno, es el del Eterno. No más. La manera como entendamos la escritura, pues, hombre, eso no es de interpretación privada, ¿cierto? Y como no es de interpretación privada, tampoco podemos decir que solamente una línea del judaísmo tiene la verdad verdadera. Cada uno debemos vivir la Torá de acuerdo como el Eterno nos va revelando y tratando de hacerlo con amor y sin hipocresías y sin juzgar a los demás por cómo lo hagan o lo dejen de hacer. Rab Shaul dice, creo que es en Corintios, no me acuerdo muy bien, pero él dice que nadie os juzgue por lo que ustedes hacen,
por Rosh Hashanah. No lo juzguen por Rosh Hodesh. No los juzguen por cómo guarda el Shabbat. No los juzguen por tantas cosas. Y ahora que tenemos los medios de comunicación, sí que nos vamos dando cuenta cómo las diferentes corrientes del judaísmo viven su judaísmo y no los hace que esté mal. Si uno se pone a analizar la forma como guarda, digamos, el Shabbat, un caraíta, es diferente a como lo guarda un judío de ortodoxo, hay muy diferente al que lo guarda un reformado, ¿ya? Es una variedad. El hasídico, ¿ya? Es una variedad. ¿Y está mal eso? Pues no, no está mal. Solamente Hashem sabe qué es lo mejor y Él nos va revelando momento a momento cada tema. Amén, bueno. El versículo 3 dice: cuando invoque el nombre del Eterno, atribuyan la grandeza a nuestro Eloah. ¿Sí? ¿Qué quiso decir con eso Moshe? Según Ibn Ezra, Moshe se está dirigiendo todavía en sentido literal a los cielos y a la tierra. Es decir, aquí todavía no ha empezado a dirigirse al pueblo de Israel, sino todavía está hablando con los cielos y la tierra, a los cuales ha puesto como testigo. Lo mismo que el salmista cuando dice: los cielos relatan la gloria del Eterno, como lo encontramos en Salmos capítulo 9 versículo 1, o en Salmos 69:35 que dice: lóenlo cielos y tierra, o alaben los cielos y tierra. A pesar de que Ibn Ezra encuentra allí una referencia a los cielos y a las huestes celestiales, es decir, cuando él se refiere a los cielos, se refiere a los ángeles, a todo lo que está en la parte superior. Y cuando dice alábenlo tierra, se refiere a todo lo que está en la tierra y a todas las personas o habitantes del mundo. Esto es algo muy bonito. Rashi, citando fuentes anteriores, acota de este versículo: cuando se invocaba el nombre del Eterno en una bendición en el templo, en el Bet HaMikdash, los asistentes respondían: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino hasta la eternidad. En nuestros días, en la sinagoga, respondemos con esa fórmula, ¿ya? Y cuando vamos a hacer el alenu o la llamada al servicio de Torah, dice: Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed. Bendito el nombre del Eterno, que bendecido es hasta la eternidad. Hay que tener en cuenta que para la época cuando Moshe está hablando esta escritura, se conocía el nombre inefable, ¿ya? Por eso es que todavía hasta este momento no podemos estar diciendo el nombre del Eterno porque no lo ha revelado nuevamente. Y Moshe dice en este versículo: cuando invoque el nombre de Hashem. ¿Cuál es el nombre de Hashem? ¿Ve? No se puede tomar el nombre del Eterno en vano. Pero nosotros, en medio del respeto que debemos al nombre del Eterno, simplemente para darle grandeza a nuestro Eloah, es que respondemos con esas palabras, ¿cierto? Baruch Meborach Leolam Baed, o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Eso con respecto al versículo 4. Y aquí hay algo muy hermoso en el versículo 3. El versículo 4 nos enseña, dice lo siguiente: hay diferentes traducciones. Por ejemplo, la de Rashi, que estuve mirando y realmente es la que más tiene, me parece que hizo una mejor traducción, porque mirando la de Marcos Sederi, es buena, pero me parece que no es fiel a lo que quiere decir en hebreo. Rashi, en la Torá de Marcos Ederi, ese versículo dice lo siguiente. Dice: el Creador perfecte su obra, ya que todas sus sendas son justicias, Dios de fidelidad
y no hay iniquidad. Justo y recto es Él. Entonces inicia Marcos Edry diciendo, el Creador perfecta es su obra. ¿Qué dice la Torá con Rashi? Dice, la roca perfecta es su actuación, pues todos sus caminos son justicia. Eloá confiable y sin iniquidad, justo y recto es Él. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, en una versión dice el Creador y en el otro dice la roca. En hebreo, ese versículo inicia así. Atzur. Y Atzur significa roca, no creador, sino roca. Entonces, por eso, este versículo 4 lo tomo de Rashi, que me parece que hizo una traducción más fiel a lo que quiere decir en el hebreo. Una vez más, vamos a tomar lo que dicen los sabios al respecto para entender estos textos. En vez de mencionar a Eloa simplemente como el Eterno, que es su apelativo usual en la Escritura, aquí el versículo lo llama la roca, Atzur. Con este versículo simbólicamente Moshe quiso aludir a su poder. O sea, cuando encontramos la referencia del Eterno como una roca, nos quiere mostrar que es todopoderoso. Dice que perfecta es su actuación. La roca, perfecta es su actuación. Rambán dice, esto se refiere al atributo de justicia divina. El Eterno, Eloa, actúa en forma perfecta porque Dios lo hace con justicia y medida, en forma completa y precisa, sin que nada haya de ser modificado. O sea, el Eterno no se equivoca. Hashem no se equivoca. Por eso, perfecta es su actuación. No hace una cosa y después se arrepiente. Uy, no, yo como hice esto, venga, más bien yo lo borro y lo vuelvo a hacer. No. Perfecta es su actuación. Continúa el versículo. Eloa confiable. Eloa confiable. Y esto es muy interesante. El versículo completo dice, la roca perfecta es su actuación, pues todos sus caminos son justicia. Eloa confiable. ¿Qué es Eloa confiable? Y aquí se derrumban varios paradigmas de la palabra emuná. En hebreo dice el texto le emuná. Venga a ver, yo miro acá exactamente cómo dice. Dice el emuná, Eloa confiable. En hebreo, la palabra justicia, emuná, significa confiabilidad, fidelidad. No significa fe en términos de creencia, ¿sí? No significa fe en términos de creencia. O sea, emuná no es simplemente fe en que yo creo algo. No, eso no es fe. Tiene el sentido original que tenía en español, el cual implica la idea de ser verídico y fiel a lo que se afirma. Como en la frase, doy fe. O sea, cuando yo digo doy fe, estoy diciendo que creo absolutamente en lo que se está hablando y que lo que se está hablando, lo que se está diciendo, es correcto. No hay lugar a dudas. En este contexto, afirmar que el Eterno es el emuná, Eloa confiable, significa que se puede confiar en que Él eventualmente pagará su recompensa a los justos a pesar de la que la posee. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos tener una confianza completa, una emuná completa, creer que el Eterno es fiel y es justo. Fiel y justo. Pero además, el versículo dice que es sin iniquidad. Y es una frase que parece superflua,
Una vez que el versículo ya afirmó que el Eterno es confiable para recompensar a los justos, es obvio que no cometerá iniquidad al no recompensarlo. O sea, pareciera que sobrara esa frase. Si sabemos que el Eterno es confiable para actuar en justicia, pues una persona justa es sin iniquidad. Pero como todos sabemos, el Eterno, en su Torah, ninguna palabra sobra. Dijo el Rebe, ni una yud, ni una taf pasarán. O sea, todo lo que está escrito en la Torah no sobra. Por eso Rashi entiende que esta frase no se refiere a los justos, sino a los malvados, según Sifrei Jajamim. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Qué dice el texto? Aquí parece haber una incongruencia. Eloá recompensa los actos meritorios de los justos en el mundo venidero, pero los mismos actos de los malvados no los recompensa en aquel mundo, sino en este mundo. Yo quiero que presten atención a eso. Voy a repetir otra vez esa fórmula. El Eterno recompensa los actos meritorios de los justos en el Olam Abba, en el mundo por venir. Pero los mismos actos, es decir, los actos meritorios de los malvados, no los va a recompensar allá, en el Olam Abba, sino acá, en este mundo. La respuesta es que para que un hombre realmente... La respuesta es la siguiente. Para un hombre realmente justo, el pecado es algo accesorio y secundario. Es decir, el hombre justo peca. ¿Sí? Peca, lógico, porque el ser humano peca. Pero no es algo que lo tenga por costumbre. Que se levante con la idea, bueno, yo hoy desayuno y me voy a pecar. ¿Ya? Sino que es algo accesorio y secundario. Puesto que es un hombre que actúa con justicia y rectitud, su esencia es la virtud. O sea, siempre se preocupa por actuar bien. Y de pronto pues hay cosas que no le salen bien y comete pecado. El pecado es accesorio para él y no forma parte de su esencia. Que es lo que queremos decir. El hombre justo no tiene en su esencia el estar pecando y yo quiero pecar y quiero pecar y quiero pecar. Por tanto, cuando el justo comete un pecado, el Eterno se lo paga en un mundo que en sí mismo también es accesorio y superfluo, que es este mundo. O sea, cuando el justo peca, recibe su recompensa de ese pecado aquí en la tierra, en este mundo, que al igual que el pecado es secundario y es accesorio. Pero la virtud de ese justo se la paga en el mundo que es esencial. ¿Cuál es ese mundo esencial? El mundo venidero, el Olam Abba. No sé si hasta ahí ha quedado claro. ¿Sí? El caso del malvado es justamente lo opuesto. El malvado es alguien para quien el pecado se ha vuelto parte esencial de su naturaleza y la virtud es algo secundario o accesorio. Por ello, es lógico que Eloá le pague su poca rectitud accesoria para él en un mundo que intrínsecamente es secundario, este mundo. Entonces, esas personas que se la pasan haciendo el mal y son malos y se la pasan cometiendo pecados, también hacen cosas buenas, tienen alguna virtud. Por lo menos, digamos, ven de la mamá o de los papás. Aún siendo malo, dicen, no, pero yo no puedo separar a mis papás, yo veo por ellos. Está cumpliendo por lo menos una misbah, una. ¿Sí? Y esa va a recibir su recompensa en este mundo. Porque para él, pues hacer esas cosas virtuosas, pues son accesorias. Porque él lo que está pensando es cómo hacer el mal. Entonces, cómo voy a robar, cómo voy a salir a atracar, cómo voy a desfalcar esta empresa, cómo su continuo pensar es hacer el mal. Entonces, esas pocas cosas virtuosas que hace, como para él son secundarias, las va a recibir su recompensa en este mundo,
que también es secundario. Pero el pecado, la paga de su pecado, que realmente es lo importante para él, va a recibir su paga o su recompensa en el mundo por venir. ¿Y cuál es la paga? La muerte. Quedará separado de las cosas del Eterno. Eso quiere decir que el Eterno es sin iniquidad, que es justo, porque a cada uno le da su recompensa de acuerdo a lo que hayan hecho. De allí que, 1, la justicia abarca a todos por igual. El sol sale para justos e injustos. Para todo el mundo está la justicia. 2, no existe persona totalmente impía. No hay una persona que sea totalmente mala y que no haya hecho alguna cosa buena durante toda su vida. Y 3, no hay que desesperarse cuando el justo sufre el mal, mientras que el impío goza del bien. No hay que desesperarse por eso. La retribución o recompensa afecta distintos aspectos de la vida de estas personas. Y para terminar ese versículo, dice, justo y recto es él. Rashi no explica la frase justo y recto es como dos adjetivos que se refieran al Eterno, ya que entendiéndolos de este modo, el segundo sería redundante, o sea, serían como lo mismo. Si el Eterno es justo, obviamente es recto, y no sería necesario mencionarlo. Pero, una vez más, decimos que la Torá no le sobra nada. Por esta razón, Rashi entiende que justo es el adjetivo que la gente aplica al Eterno, cuando reconoce la verdad y la justicia en los juicios del Eterno. Es decir, no está cuestionando a toda hora, oiga, ¿y por qué el Eterno? El cielo no lo permita, no me gusta hablar, pero hay personas que dicen, no, pero es que si Dios existe, si Dios no sé qué, entonces eso es injusto que le haya pasado a esta persona. No. El ser humano, cuando sabe y reconoce que hay verdad y justicia en los juicios del Eterno, entonces se le aplica ese justo. Por su parte, la frase recto es, quiere decir que él es correcto y apropiado que la humanidad justifique la justicia divina. Es decir, saber que si el Eterno ha mandado juicio sobre una persona, sobre un país, sobre el mundo, no sé, lo que sea, sepamos que el Eterno lo hizo porque es lo mejor. ¿Sí? No le podemos estar poniendo trabas a la justicia del Eterno. El versículo 5 nos dice, y eso también hay dos formas de traducción. La versión de Rashi dice, la corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y retorcida. La versión de la Nueva Biblia latinoamericana de hoy, que me llamó mucho la atención y me parece mejor, dice, en forma pervertida se han portado con él. ¿Quiénes se han portado con el Eterno de una forma pervertida? El pueblo de Israel. No son sus hijos. Así dice en hebreo. Lo ven ahí. ¿Sí? No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos. ¿Sí? Son una generación perversa y torcida. Hemos optado por seguir a Rashbam. ¿Qué dice Rashbam? Para quien el pueblo de Israel, cuando abandona la senda del Eterno, se daña y se deforma únicamente a sí mismo. Es decir, las cosas que le han pasado a Israel cuando se ha apartado del Eterno, no es que el Eterno haya dicho yo voy a acabarlo, no. El mismo pueblo
Nosotros mismos cuando nos apartamos del Eterno, nos hacemos daño, nos deformamos. No es que Él lo haga, es que nosotros mismos, por la dureza de nuestro corazón, nos hacemos daño. Más tarde, el profeta Osea concordará. Cito, Oseas capítulo 13, versículo 9. Te has dañado, Israel. Te has dañado. No dice te ha dañado el Eterno, sino te has dañado, Israel. Pues solo en mí había estado tu ayuda. Interesante. También Rambán y en la época moderna Rabbi Hirsch optan por esta interpretación. ¿Sí? El versículo 5, que es el que estamos estudiando, dice, los que no son sus hijos. Rambán resalta que cuando el pueblo de Israel abandona la senda del Eterno, pierde el título de a mí, mi pueblo, para convertirse en lo a mí, no mi pueblo. Es por eso que el profeta Oseas, cuando aparece el término lo a mí, profetiza en el capítulo 2, versículo 1, que llegará el día en que, en lugar que se les diga lo a mí eten, no sois mi pueblo vosotros, se les dirá Bené el Ahí, hijo de Eloa, el Eterno. Moshe califica a la generación que se aleja del Eterno, perdiendo el título de a mí, de pueblo, de mi pueblo, como una generación tortuosa y retorcida, pues solo la rectitud conduce al Eterno. Es por eso que no todo el mundo le puede llamar hijo del Eterno. ¿Criatura del Eterno? Sí. ¿Por qué criatura del Eterno? Pues porque todos fuimos creados por el Eterno. Pero cuando una persona se empecina en hacer el mal, no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? No puede ser llamado hijo de Dios porque no está cumpliendo con lo que el Eterno ha mandado. ¿Ya? Eso no se puede llamar. Ahora, cuando el Hijo del Eterno se aparta de sus caminos, pues está rechazando la paternidad del Eterno. Y solamente cuando vuelve de sus malos caminos, como según profetiza Oseas, entonces va a volver a ser llamado Hijo de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Perfecto. Y vamos al último versículo. El último versículo, el versículo 6 de esta enseñanza. Dice así: ¿al Eterno le pagan así, nación vil y carente de sabiduría? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu amo? Él es quien te ha hecho y te ha fundamentado. Y lo mismo que con los otros versículos vamos a ir mirando cosa por cosa. ¿Al Eterno le pagan así? Esta frase es interrogatoria. Su sentido es, ¿acaso ante Él ustedes causan tristeza? ¿A Él que tiene en su poder retribuirles castigo? ¿Así le pagan a Él, que les ha beneficiado con todo tipo de bondades? Y aquí hay algo muy interesante, y voy a tomarlo de acá de un texto de la Torá con Rashi, que dice que el lenguaje de la Torá es un lenguaje antropomórfico, ¿sí? Esto es que utiliza expresiones humanas para referirse al Eterno. Habla, por ejemplo, de la mano o los ojos de Dios, o dice que Dios se enoja, etcétera, etcétera. Los sabios se refieren a este fenómeno afirmando que la Torá habla como el lenguaje del ser humano. Obviamente, como Rashi mismo explica en varios lugares, este tipo de expresiones no deben ser entendidas literalmente. Meramente expresan el sentido figurado que el ser humano adjudica a Dios en su intento por comprender una realidad espiritual que existencialmente está más allá de él. Como se trata de metáforas, continúa este comentario, Rashi no suele parafrasearlas o sustituirlas con eufemismos
a fin de evitar el antropoformismo, por más directo que sea. En este caso, como la frase literalmente dice, al Eterno le pagan así, y por ello es antropomórfica, pagarle a Dios. ¿Quién le puede pagar al Eterno? Nadie. El Targum de Onkelos traduce modificándola, y la modifica y dice, ¿acaso delante del Eterno ustedes pagan esto? Aquí Rashi inusualmente sigue el estilo del Targum y no explica directamente cómo acaso así ustedes se entristecen a Eloa, sino en forma directa. ¿Acaso ante él ustedes causan tristeza? En fin, lo que queremos decir ahí es que nosotros no podemos pagar al Eterno nada. Pues el Eterno lo es todo, ¿cierto? Más bien debemos tener cuidado cuál es la recompensa que tendremos de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Pero así le dice Moshe al pueblo, y también haciéndoles caer en la cuenta y utilizando otra vez los términos antropomórficos, es cómo es uno de caradura después de que el Eterno nos ha dado tantas bondades, nos ha dado tantas misericordias, finalmente no somos capaces de cumplir con lo mínimo que Él ha pedido, sino que nos rebelamos totalmente a su voluntad. Dice Moshe también, nación vil. Ya son palabras mayores para nuestro pueblo. Moshe les dijo esto porque se habían olvidado lo que se hizo por ellos. Cuando un hijo se olvida de todo lo que ha hecho los padres por ellos mismos, por uno, cuando uno se olvida lo que los papás hicieron por uno no es otra cosa sino una persona vil, porque ya no reconoce nada. Y además les dice Moshe, y carente de sabiduría. O sea, ya que son malagradecidos porque mal le pagan al Eterno. Nación vil porque no se acuerda de todo lo que el Eterno ha hecho. Y carente de sabiduría. ¿Por qué? Para comprender las consecuencias de sus actos y comprender que Eloa posee el poder para beneficiar o para castigar. O sea, uno es cerrado de la cabeza o falta de sabiduría cuando se empecina en pecar sabiendo que el juez del universo tiene todo el poder para dar la recompensa según sea su actuar. Y les dice, ¿acaso no es Él tu padre, tu amo? Él es tu amo porque te adquirió, porque te añadió en un nido de rocas y en una tierra fuerte, y también porque te constituyó excelentemente con todo tipo de excelencias. Es decir, si Hashem hizo de su pueblo un pueblo, una nación santa, pueblo de reyes y sacerdotes, la compró, la redimió, la sacó de Egipto, y ahora para esta época, para nosotros, nos ha comprado con precio y con precio de sangre. ¿Cómo es que nosotros no le podemos a Él corresponder sabiendo que Él es nuestro amo, que Él es nuestro padre? Que cuántos quisiéramos de verdad tener un padre como es nuestro Abba. ¿Sí? Por eso le decimos Abba, le decimos padre. Y finalmente dice, y Él es quien te ha hecho. El Eterno hizo de su pueblo una nación de entre las más de entre todas las naciones del mundo, hizo a Israel y la hizo con un propósito. Y te ha fundamentado, con eso termina el versículo. Es decir, luego que el Eterno, por medio de Abraham, cuando empieza la historia de Israel, y de una persona, de una pareja de Abraham y de Sara, saca a este pueblo tan numeroso, no lo hace como los padres irresponsables, ¿no? Que crean un hijo y lo dejan a la deriva. Sino que al contrario,
Es decir, después de crear al Hijo, luego de esto lo fundamenta, lo enseña con todo tipo de bases y fundamentos. ¿Ya? Les enseña la Torá, les entrega lo más preciado. Tanto que de ahí surgen sacerdotes, surgen profetas y surgen reyes. Dice el comentario, eres como una metrópoli en la que hay de todo. Ese es Israel. Una gran nación en donde hay de todo lo mejor que el Eterno hizo para este mundo. Hasta ahí tengo la enseñanza para el día de hoy. Como se dan cuenta, de esos 6 versículos pudimos sacar una gran riqueza. Y nos quedan faltando, son 58 versículos. Entonces podemos mirar que para los otros años tenemos bastante material para estudiar. 52 versículos, de los cuales hoy pudimos mirar solamente 6.